Mi nombre es José Andrés Sánchez Arteaga y soy estudiante de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Banca de México. Bueno, ¿quién soy? Realmente la pregunta de quién soy la contestaré al final, porque tengo que tomar algunos puntos. Pero bueno, en sí siempre me he identificado con el nombre de Andrés. Bueno, realmente aquí está escrito de esta manera porque así se encuentra en mi acta de nacimiento sin acentos. Yo nací el 31 de enero del año 2000 en Villa de las Flores y vivía antes en Nicolás Romero. Realmente no vivía ahí mucho tiempo, puesto que mi papá consiguió un trabajo mejor y tuvimos que mudarnos al municipio de Huehuetoca. Yo cuando llegué a Huehuetoca tenía aproximadamente medio año no es cierto, tenía como un año de nacido. No recuerdo muy bien, lo había platicado antes con mi madre, pero ahorita no es algo que recuerde concretamente. Bueno, yo nací con algo que se llama labio leporino, que es cuando tu labio sale, bueno, no sale, tu labio presenta la característica de que está dividido como tal. Y pues por esta circunstancia me tuvieron que hacer una operación a la edad de 6 meses. Y posteriormente, cuando yo cumplí 6 años, me hicieron una segunda operación de lo mismo. Y pues es algo con lo que he vivido toda mi vida. Realmente no es un problema como, por ejemplo, otra característica, bueno, no característica, otro aspecto que tiene el labio leporino. Ay, güey, ya lo adelanté. Otro aspecto que tiene el labio leporino es que puede prolongarse a algo que se llama paladar hendido, el cual provoca problemas del habla e incluso problemas respiratorios. Pero pues por la suerte que tuve, en ese entonces solamente fue el labio leporino. Y bueno, realmente desde que yo era chico tuve un desarrollo muy rápido en cuestión motora, puesto que cuando tenía 10 meses de edad comencé a caminar. Y bueno, tuve un pequeño accidente en el cual, cuando todavía vivíamos en Nicolás Romero, uno de mis tíos me dejó caer. Estaba como que jugando conmigo, me dejó caer, lo cual hizo que en ese momento me traumara y ya no quisiera caminar. Tuve una regresión y dice mi mamá que después de los 2 años fue cuando volvió a tomar como el valor para volver a intentar caminar. Cuando yo entré al kinder, que entré al kinder Rufino Tamayo, igual aquí en donde vivo, actualmente en Huehuetoca, entré sabiendo leer, puesto que mis padres fueron un poco estrictos en cuestión de mi educación. Y tengo libros e enciclopedias de niños, y bueno, no enciclopedias de niños, sino enciclopedias universales, en las cuales ellos me enseñaban poco a poco a separar las sílabas. Claro, primero tuve que aprenderme el abecedario y saber cómo sonaban las palabras, pero pues gracias a eso mi desarrollo y todo eso pues fue bastante acelerado. De hecho, incluso cuando pasé en los grados de la primaria, que estudié en la primaria Antonio Gutiérrez, lo que recuerdo es de que cuando todos los niños estaban empezando a aprender a leer, yo no sabía realmente que los ejercicios que estábamos haciendo no eran para eso. Porque, pues, si no mal recuerdo, los primeros ejercicios para aprender a leer eran aprender, no sé, el abecedario. Después nos enseñaban a cómo se escuchaban las palabras, a cómo se pronunciaban perdón, las letras del abecedario. Y después empezaban a formar sílabas, estos ejemplos de mame, mi, pupú y todo eso. Pues yo siempre los hice, pero yo ya sabía leer y nunca me di cuenta de que estos ejercicios eran para que mis compañeros aprendieran a leer, puesto que yo aprendí a leer de una manera muy distinta. Y bueno,
En lo que va de mi preparación escolar, aprendí aprendí muchas cosas que no había visto antes. Aprendí mucho de historia, lo cual me gustó mucho, y lo que era ciencias naturales. Incluso me acuerdo que veía muy poca tele. Cuando regresaba a mi casa de la escuela veía muy poca tele, pero siempre me gustaba llegar a ver programas de animales que pasaban por lo regular en Canal 11 y en el Canal 22. En ese entonces pasaban muchos programas de animales y me gustaba. Y entonces me di cuenta de que, o sea, no era tan similar a los demás, era un poco distinto a los demás, puesto que cuando iba en la primaria todos gustaban de ver las luchas o caricaturas. Claro, siempre me gustaron las caricaturas, pero había algo que me llamaba más la atención, que era en este caso la biología, la vida animal y todo este rollo. Bueno, pues para cuando yo entré a la... Otra vez le cambié. Para cuando entré a la secundaria, entré al municipio de Coyotepec. La secundaria se llamaba José Vasconcelos. Pues aquí en la secundaria ya había adoptado un rollo de que me gustaba mucho leer, me gustaba mucho dibujar. E incluso uno en la secundaria empieza como a aprender cosas distintas de no solo de los maestros, sino de los mismos alumnos, nuevas mañas, nuevas maneras de pensar, no sé, cosas que no ves en la primaria. Y pues como dicen, como tal, la pubertad sí cambia bastante. Entonces empecé mucho a meterme en este rollo de lo que era el graffiti, de lo que era el arte callejero, el rap, el hip hop, todas estas cosas que no estaban de moda como tal en la secundaria, pero había algo dentro de ellas que me llamaba la atención. Y bueno, pues fue de esta manera que, por mi talento que tenía al dibujar y por la maña que tenía para hacer el grafiti y todo esto, fue como una conocida me dijo que tal vez yo debería estudiar diseño gráfico. Claro, yo no sabía qué era el diseño gráfico en ese entonces, pero me quedé con la idea. Nunca lo investigué, nunca me puse a imaginar, a pensar qué era el diseño gráfico, pero como me lo habían recomendado por esta cuestión de que sabía dibujar, pues decidí buscar esa carrera para seguir estudiando en la preparatoria. Pero bueno, antes de tocar eso, tuve una historia con el fútbol. Realmente no es un deporte que a mí me agrade, no es un deporte que me guste como tal, pero es un deporte por el cual mi padre tiene todavía una gran pasión. Y pues creo que es algo normal en México, no entiendo la razón realmente, pero en años pasados, incluso ahorita, el fútbol sigue siendo como un deporte muy tocado en cuestión cultural. No cultural, sino en cuestión social, por así decirlo. Hay incluso peleas por discusiones de equipos de fútbol. Y pues bueno, yo empecé a jugar fútbol desde que tenía 3 años. 3 años, incluso a los 3 años pinche pendejo. Tuve un accidente en el que se me abrió mi labio por jugar fútbol. De un balonazo o de una patada, realmente no lo recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien cómo fue que pasó, pero pues posteriormente fue cuando vino la operación. Bueno, el dibujo, desde que iba en cuarto de primaria aproximadamente, me empecé a interesar por realizar yo mismo mis portadas. Bueno, en ese tiempo eran las portadas del cambio de bimestre, creo que eran bimestres, trimestres, no recuerdo muy bien. Pero algo que a mí me gustaba mucho era en ese entonces los dinosaurios. De hecho, yo creía en la primaria que lo que me quería dedicar, ya sea si no era ser un herpetólogo, quería ser un arqueólogo o ¿cómo se llaman estos? Se me olvidó el nombre. Un paleontólogo. No sé, siempre me gustaron. Y de hecho, de eso eran mis primeros dibujos. Eran dibujos sobre dinosaurios. Pero pues me basaba mucho en libros de colorear que tenía.
y trataba de generar la misma línea y pues poco a poco fue agarrando como una maña de aprender a identificar lo que estaba viendo. No sé, recuerdo que un profe me dijo que se le llama educación visual, en la que tú puedes dibujar lo que estás viendo. Y pues empecé poco a poco a desarrollar esto y fue así como el dibujo empezó a formar parte de mí. Al principio solamente lo usaba para trabajos escolares, como por ejemplo en la secundaria nos pedían mucho dibujar a los personajes históricos para después pasar a exponer y siempre dibujaba. O cuando estábamos en exposición de grupo, siempre era el que le tocaba dibujar o el que le tocaba hacer ciertas cosas. Bueno, aparte de exponer, siempre se me ha dado exponer. Pero bueno, creo que a la mayoría de aquí del grupo nos ha pasado eso, a la gran mayoría. Y pues eso es algo que pues, más o menos todos comprenderán. Y en cuestión de la lectura pues se me inculcó desde que era muy pequeño. Realmente mis ejercicios de antes eran mucho de lectura. Tenía que leer libros de... Tenía un vecino antes que ya había cursado la universidad, ya había cursado la prepa y todo eso. Y sus padres nos regalaron los libros porque se los habían pedido mis papás. Y tenía libros de todo tipo, de la secundaria, de la prepa y unos pocos de la universidad, de este muchacho que menciono. Y pues yo tenía que leer ciertos párrafos para escribir o explanear lo que entendía. Eso era un ejercicio que me inculcaban mucho mis padres antes. Y pues bueno, en cuestión de la lectura siempre me gustó. Y bueno, creo que he leído muchísimo. No, o sea, no es por, no sé cómo decirlo, mm, no es por presumir, no es por exagerar, pero he leído bastante. Sí, estoy consciente de que hay muchas cosas que me faltan por leer, pero hoy en día soy muy selectivo con lo que leo. O sea, no soy de esas personas que como tal leen cualquier cosa que le llega a la mano. No, soy muy selectivo con lo que leo. Y pues creo que le debo mucho a la lectura, puesto que hoy en día puedo sustentar muchas conversaciones con gente mayor o en grupos de personas sobre diferentes temas, o puedo hablar con más libertad, que es algo que le cuesta mucho a la gente de hoy en día. Bueno, terminando lo que era la secundaria y pasando a la universidad bancaria, yo entré en la preparatoria, ahora sí ya entré a la carrera de diseño gráfico, carrera técnica de diseño gráfico, y pues como lo comenté anteriormente, yo no sabía que era el diseño gráfico. Como muchas personas, yo creía que el diseño gráfico eran las personas que se dedicaban a hacer dibujos sobre, no sé, sobre productos o sobre cosas así. Pero poco a poco me fui haciendo la idea de lo que realmente es el diseño gráfico. Y no, bueno, siempre he sido de las personas que cuando te interesa algo, siempre investigo más y más. De hecho, creo que una persona que me influenció mucho para seguir motivándome a estudiar esta carrera fue la profesora Lorena, puesto que creo que me parece que mi grupo en la preparatoria fue el último grupo al que ella dio clases, porque antes daba clases en la preparatoria para ver cómo venían los alumnos que querían entrar al diseño gráfico como tal. Pero en ese entonces yo no conocía que Lorena era la coordinadora de la carrera en la universidad. Y bueno, fui poco a poco aprendiendo lo que eran las cuestiones de los programas y cosas así. Y pues me interesé mucho en lo que era el diseño editorial, puesto que hoy en día me gusta mucho escribir. Es como, no es un pasatiempo, no es como, bueno, puedo definirlo como un pasatiempo, pero es algo más, es algo necesario para mí. Más adelante lo explicaré. Y bueno, en cuestión del trabajo, trabajo desde que tengo 11 12 años, no recuerdo bien. Siempre he estado trabajando en puestos de tianguis. Empecé en un puesto de ropa
Mi patrón se llamaba Juan, recuerdo que se llamaba Juan, todavía lo sigo viendo. Y bueno, yo no entré a trabajar por el afán de, yo quiero tener mi propio dinero, sino que yo cuando iba en la primaria, todavía en cuestión de 11 12 años, inicios de la secundaria, veía que los demás niños, o bueno, en mi caso en la primaria, la mayoría de los niños con los que me juntaban eran hijos de maestras y pues siempre traían de lo mejor, tenis muy buenos o ropa muy buena, cuestiones de este tipo. Y pues yo siempre quise como tener lo mismo, pero nunca fui de las personas que si necesitaba algo, se lo pedí a mis papás porque estaba consciente de que no era el único en la casa y no era el único que tenía gastos. No sé, siempre me hice esa idea. Y pues bueno, yo decidí ponerme a trabajar porque yo quería una sudadera que en ese entonces me gustaba mucho. Era una sudadera que aún conservo, que me puse a trabajar con este chavo que vende ropa, pero mi idea era pagársela con mi trabajo, perdón. Y pues él aceptó y desde que terminé de pagársela me seguí ahí trabajando con él. He ido a trabajar a distintos lugares como Gilotepec, bueno, más bien en los tianguis de distintos lugares como en Gilotepec, como en Tepeji del Río, como en San Rafael, en Cuautitlán, en el Cerrito. Bueno, eso solamente es en temporadas. Aquí en Huehuetoca trabajo los sábados y en Santa Teresa los domingos. Y incluso me he ido a ferias a trabajar, como en la feria de Chapa de Mota, ay, se me olvidó el nombre de este lugar, Villa del Carbón. He ido a la feria de Villa del Carbón. Y bueno, como tal, he trabajado en muchos lugares. Y no solamente en la cuestión de la ropa, sino que después de la ropa estuve trabajando en un puesto de mariscos. Después del puesto de mariscos me puse a trabajar en uno que vendía cosas deportivas, que es donde aprendí muchísimo, vendíamos tenis originales, vendíamos calcetas, vendíamos jerseys, playeras de los equipos y cosas así. De hecho, yo creo que muchas personas me conocen por ese trabajo, porque como yo ya sabía meter mano, como yo ya sabía trabajar, generaba dinero, compraba cosas y las vendía. Por decir, me conocen mucho por vender calcetas, muchas personas por vender tenis y pues de alguna otra manera yo generaba más porque como yo conseguía las cosas un poco más baratas, yo igual no las dejaba tan caras para que la gente las comprara y pues era así, de esa manera que yo empecé a ganar más dinero. Y actualmente estoy trabajando en un puesto de fruta, el cual me pongo los sábados aquí en Huehuetoca. Soy alumno, dentro de personas, soy alumno. Estoy estudiando actualmente la licenciatura en diseño gráfico, ya nada de terminar. Soy hijo, aún tengo padre, tengo madre. Aquí volví a poner hijo en el círculo de acá, pero realmente quise poner la palabra hermano, puesto que bueno, ser hermano fue como que algo que yo pedí mucho, no sé por qué realmente, pero cuando era niño se me hacía mucho la ilusión de tener un hermano. Bueno, pasando a pasatiempos, la cuestión de leer ya lo expliqué anteriormente. Eh, en mi ámbito de la lectura, reconozco muchos autores muy buenos, como es el caso de Gabriel García Márquez aquí en México, o como es el caso de Chuck Palahniuk, los cuales tienen un estilo totalmente distinto en cuestión de escribir, en cuestión de narrar, eh, pero son muy buenos. Como tal, como ya hablé de mi hábito de la lectura, me gustaría mejor hablar de gente que me gusta leer. Uno de ellos es Mark Twain, que tiene novelas como Las aventuras de Tom Sawyer o como El forastero incómodo, y como Anthony Burgers, el creador de La Naranja Mecánica. Y bueno,
Escribir, bueno, en cuestión de escribir para mí es algo muy complicado, es algo muy difícil, pero no porque no me llegue nada a la cabeza o porque no tenga inspiración, sino que simplemente es que tengo un problema, bueno, un síndrome que se llama síndrome del pensamiento acelerado, el cual eh, me- me- se puede decir que me detiene un poco en cuestión de que todo el tiempo estoy pensando en cosas, nunca he sabido, nunca he podido interpretar qué es tener la mente en blanco, puesto que dentro de mi mente se almacenan muchos pensamientos, los cuales suceden de manera muy rápida. Por ejemplo, yo siempre que en la escuela nos dictaban, siempre de niños nos dictaban en la escuela, trataba de escribir lo más rápido que podía, pero mi mente al momento de estar prestando atención también me estaba diciendo qué hacer y se mezclaban otras ideas. Es algo que siempre me pasa. Y termino cambiando palabras, termino salteando letras, cambiándolas de posición y haciendo un desastre lo que estoy escribiendo. Eh, es una desventaja a la hora de escribir, pero es una ventaja muy grande, puesto que cuando me pongo a pensar, a concentrarme en lo que quiero escribir, me surgen muchísimas ideas. Y creo que los resultados han sido muy buenos. Bueno, tengo un poco de ayuda de parte de mi novia, que es la que me ayuda luego a corregir lo que tengo mal, porque hay veces que, aunque yo vuelvo a leer el texto por cuestiones de que yo estoy pensando y estoy consciente de lo que estoy escribiendo, no me doy cuenta de los errores que cometo. Pero es algo que poco a poco he ido controlando, puesto que ya me calmo un poco más a la hora de escribir, me concentro un poquito más y estoy tratando de reducir estos errores que me ocasiona este síndrome. Y bueno, otro de mis pasatiempos, que es yo creo de mis favoritos, es ver películas, eh, las cuales me van ayudando bastante a generar una crítica constructiva o una opinión objetiva acerca no solo de las películas, sino de un trabajo o algún punto de vista, que es algo muy bueno. Creo que, como la mayoría de mis compañeros, soy una persona que tiene una educación visual muy amplia y que eso nos ha permitido darnos cuenta de detalles que no son percibibles a simple vista o que tenemos que tener un poco más de atención para ellos. Bueno, yo creo que, o no sé si todos mis compañeros, pero en mi opinión hay artistas que me han marcado, de cierta manera influenciado para mi estilo artístico, puesto que no tengo un estilo artístico muy definido, algo que me identifique como tal, sino que soy una persona que maneja distintos estilos, o sea, no tan versátil, pero sí no es más de un estilo el que me identifica. Y bueno, creo que una de las artistas que más me ha influenciado y es la artista más reciente que conocí, por ahí de 2 años yo creo, es esta Malika Fabre, una francesa la cual aparte de ser artista es una diseñadora que utiliza mucho el concepto de figura a fondo, de ley de la buena figura, hace contrastes de color muy buenos y pues realmente es una gran artista, puesto que ocupa en sus trabajos alrededor de cuatro, por mucho cinco colores, los cuales con esos colores comunica todo lo que está transmitiendo, hace el contraste y se ve mucho más llamativo, mucho más atractivo que algunas obras que son realistas. Otro de mis artistas favoritos es Roa, es un artista alemán el cual se caracteriza por dibujar animales, puesto que a mí me gustan mucho los animales, me identifico mucho puesto que desde que era niño me gustaban. De hecho, en mi casa he tenido infinidad de animales, he metido muchos animales en mi casa, incluyendo víboras, incluyendo bichos, ranas. No sé, es un arte que siempre me llamó la atención.
que mezcla este artista. A diferencia de la artista anterior, él es un artista callejero, el cual busca más como ambientes deshabitados, como que su arte es una, bueno, él lo describe que es como una naturaleza muerta, pero no porque sea un bodegón o porque sea algo que esté ahí, sino porque busca lugares que antes pertenecían a tal vez los animales y ahí es donde los plasma. Y bueno, yo creo que el artista que más me ha influenciado hasta ahorita, no solo en cuestión gráfica, sino en cuestión cultural, en cuestión de pensamiento, es John Kricfalusi, el cual es un artista estadounidense. Es más que nada es un animador y dibujante que ha tenido trabajo muy interesante y se caracteriza porque es muy controversial y muchas veces su arte no es comprendido. Bueno, de hecho es muy grotesco su arte en el aspecto de que no se detiene a pensar lo que van a decir los demás, él solamente si tiene una idea lo plasma. Es un arte muy, bueno, por así decirlo, en cuestión de la figura de la mujer, una figura muy erótica, en cuestión del hombre lo hace siempre ver como un bobo, es como un juego que él tiene. Bueno, este artista, la imagen no es muy buena, pero ha trabajado para diversas, bueno, tiene diversas propuestas de trabajo. De hecho, tiene igual un chiste de sofá para los Simpson, el cual no es muy viejo que digamos, es de los más recientes, en el cual el estilo pues se nota bastante. Ha trabajado en videos musicales como por ejemplo para esta cantante que se llama Björk. No es muy de mi agrado, pero el estilo que tiene la cantante va muy bien con el de Kricfalusi porque también es una persona muy controvertida. Pero el trabajo más importante que ha tenido este artista animador ha sido que es una serie animada que se llama Ren y Stimpy, por ahí de los años 90. Era una caricatura de Nickelodeon, la cual me llamó mucho la atención y me gusta mucho porque he tenido la oportunidad de verla y es muy buena realmente. O sea, el dibujo, la exageración de ciertas partes del cuerpo es algo que me gusta mucho. Pero algo que tiene esta es que era una caricatura muy fuerte para los niños y tuvo que ser cancelada. Y años después, por ahí del 2012 aproximadamente, la televisora de MTV compró la franquicia de la caricatura y le pidieron a John Kricfalusi que la volviera a desarrollar, pero ahora con un enfoque para adultos. Y tiempo después tuvo que ser cancelada porque incluso era muy fuerte para los adultos. Creo que lo que más me ha influenciado de ese artista es de que el arte no siempre tiene que ser bonito, el arte no siempre tiene que ser bello, la expresión no tiene que ser adecuada para todos, sino que si expresas algo que te va a transmitir tristeza, si va a ser algo feo, bueno, no feo en el sentido de que sea feo a la vista, sino de que a la gente le incomode verlo, no deja de ser arte aún así. Es algo que está transmitiendo como tal. Y bueno, en cuestión de música, pues he escuchado un poco de todo. Soy un poco, como lo decía ya, soy un poco crítico. Me gusta mucho antes de criticar algo, conocerlo, evaluarlo y si me gusta, saber por qué me gusta y saber si no me gusta, saber por qué no me gusta. Pero yo creo que lo que más escucho es rock en inglés o en español, cualquiera de los dos, y rock, rap, jazz, un poco de swing, no mucho el swing, pero sí muchas veces me gusta escucharlo. Y a veces la música alternativa no es
muy común que lo escuche, pero sí hay ocasiones en las que algunos artistas me gustan. En el caso del rock en español, creo que el grupo que más me gusta y que siento que es el grupo más grande de rock aquí en México es Caifanes, que tiene una carrera muy extensa y tiene incluso el honor de poder bueno, tuvo el honor de poder abrir un concierto de los Rolling Stones, el cual pues es algo muy importante, puesto que no sé, es como un logro el cual no cualquier banda tiene el privilegio de hacerlo. Aparte de que su música es muy buena, no sé cómo decirlo, es que es algo muy distinto a lo que se tiene de concepto de rock, y puesto que hay un sincretismo cultural, social dentro de lo que plasman en sus canciones. Y bueno, cuestiones de rap, creo que el rap lo empecé a escuchar a finales de la primaria y actualmente me sigue gustando mucho. Escucho mucho un grupo que es Los Violadores del Verso, que como tal su lírica, su forma de hablar, es una manera muy inteligente de decir las cosas. Creo que lo que más me gusta del rap o de este tipo de rap es de que cuando lo escuchas y cuando pones la atención es como estar escuchando a una persona que sabes que ha leído mucho, una persona que sabes que domina el tema de lo que está hablando. Claro que no todo el rap es de mi agrado y no todo el rap es bueno, pero artistas como los de este tipo son para mí algo excepcional, igual que lo es Rafael Lechowski, KCO, el, el Gran Nach, y bueno, entre muchos otros artistas que me gustan bastante. Y claro, o sea, escuchando diversos temas, pues diversos géneros, hay grupos que siempre están como que presentes, como los Café Tacuba, Aerosmith y Gorillaz, que son grupos que casi siempre escucho y que no me canso de escuchar. Y bueno, creo que ahora otra de mis actividades predilectas es el cine, pero soy un poco selectivo en cuestión de cine, en cinematografía, puesto que me gustan mucho las películas con un toque lisérgico. ¿Qué es lo lisérgico? Bueno, bueno, la palabra lisérgico viene del ácido lisérgico, o el LSD, que es una sustancia que permite ver cosas, bueno, te permite tener alucinaciones y cosas de ese estilo. Y bueno, películas de este tipo lo que buscan es eso, que tengas como que una duda de lo que estás viendo es parte de la historia, es parte del mundo real de la historia o es parte ya del mundo lisérgico que se está tocando. Y bueno, no solo de ese tipo, sino, por ejemplo, una de mis obras favoritas es La Naranja Mecánica, que es la primera foto que se encuentra aquí. Es una película adaptada del libro de Anthony Burgers con el mismo nombre y que fue dirigida por el gran genio en cinematografía Stanley Kubrick. Esta película es para mí una de las primeras películas que vi que hizo que me gustara el cine, porque antes el cine para mí no era muy importante hasta que vi esta película, porque empiezas a observar detalles de todo, no solo en la cuestión de la historia y del sentido, sino la banda sonora y aprendes muchos detalles que no había visto antes. Y por ejemplo, creo que es una película muy controversial para muchas personas, puesto que, según que yo recuerdo, es la primera película en mostrar una violación. No tanto como el acto sexual, sino como la intención de hacer una violación. Y pues en su tiempo es algo muy controversial. Era algo muy controversial. Bueno, la otra de mis películas favoritas es esta que está aquí, que es se llama Trainspotting. No sé si tiene alguna traducción, la verdad nunca me he interesado en buscarla, siempre me he quedado con que se llama Trainspotting. Y bueno, esta película igual es una película lisérgica que
Es bastante interesante el concepto, narra la historia de cómo un grupo de amigos que son adictos a la heroína viven sus días. Pero no solo eso, sino que esta película te muestra ciertas escenas, ciertos lugares que puede ver o no puede ver un adicto a la heroína. Y bueno, creo que otra película que es bastante buena es esta que está aquí. Se llama Naked Lunch o El almuerzo desnudo. Es dirigida por David Cronenberg, si no mal recuerdo. Y está adaptada de un libro con el mismo nombre. No recuerdo el autor del libro exactamente. Pero es una película muy, aparte de controversial, es muy difícil de entender, puesto que tienes que poner atención para captar todos los detalles. Creo que esta es la única película que he visto que me hace dudar si lo que estoy viendo es como parte de la película o es parte de una alucinación del protagonista. Pero la verdad es algo muy digerible, muy apreciable de ver, es algo bastante distinto a lo que se está acostumbrado. Y bueno, por último, para tomar mi otra película favorita es Sakira, esta que está aquí. Es una película japonesa de animación. No soy muy fan del anime ni nada de eso, no tengo nada en contra tampoco. Pero es una película tan bien hecha, la cual tiene una trama muy interesante que habla sobre la energía y puesto que pues se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí te plantea el concepto de que la energía, o más bien de que todos almacenamos energía, pero que en algunos casos puede ser tan pura, tan magnífica que puede llegar a crear una catástrofe. Y bueno, creo que eso es todo en cuestión de mis películas favoritas. Y bueno, antes de llegar a lo último, creo que mi animal favorito siempre fueron dos, fueron los zorros, siempre me identifiqué con ellos. No sé, siempre me parecieron muy elegantes, muy inteligentes, astutos. Eh, Mi otro animal favorito son las cigarras, puesto que siempre, no sé, me gusta mucho la idea de que siempre se encuentran bajo la tierra y un día llegan a salir, buscan el punto más alto para poder transformarse y volar, y es como algo que nos pasa mucho a las personas, que siempre andamos como con problemas, siempre andamos como en el lodo, como batallando, y llega un momento en el que si nos esforzamos y si somos perseverantes podemos llegar a lo más alto de nuestra carrera. Y bueno, creo que eso es todo de mi parte, me despido.